Los 10 más películas que perdieron demasiado dinero. Número 10. Sahara. 2005. Pérdida estimada, $121 millones. Protagonizada por Matthew McConaughey y Penélope Cruz. La historia del fracaso financiero de Sahara es el tema de muchos informes detallados, que describen las complejidades de la contabilidad de Hollywood. Incluso hubo algunas transacciones financieras, potencialmente ilegales entre Hollywood y el gobierno marroquí, donde se filmó la película. Según FilmSite, Sahara costó más de 160 millones de producción. Pero a diferencia de muchas películas en esta lista, Sahara no fue un gran desastre de taquilla, ganando un respetable $119.3 millones. El problema es que Sahara no tenía ninguna posibilidad de recuperar su dinero, perdiendo aproximadamente 100 millones, a pesar de ganar más de 100 millones en la taquilla. Número 9. El llanero solitario. 2013. Pérdida estimada, $121 millones. Walt Disney pudo haber esperado para replicar el éxito que tuvo con su larga serie de películas Piratas del Caribe, que también tenían al carismático Johnny Depp. Pero en cambio terminó siendo un fracaso comercial. Con un presupuesto de producción que oscila entre 225 y 250 millones, se estima que El Llanero Solitario ha perdido 121 millones, gracias a su elevado presupuesto de marketing. Las posibilidades de éxito de la película no fueron favorecidas por la crítica, así como tampoco por la controvertida actuación de Depp como un nativo americano. Número 8. John Carter. 2012. Pérdida estimada, $125 millones. John Carter fue el intento de Disney de construir una franquicia de películas basada en una serie de novelas de ciencia ficción de Edgar Rice Burroughs. Desafortunadamente para Disney, John Carter fue un desastre financiero. Protagonizada por Taylor Kitsch, Lynn Collins y Mark Strong. Con un presupuesto de 250 millones y 100 millones en publicidad. Si bien John Carter tiene buenos efectos y ofrece momentos emocionantes, también sufre de ritmo irregular y momentos incomprensibles. Número 7. Final Fantasy, La Fuerza Interior. 2001. Pérdida estimada, $126 millones. Inspirado en la serie de videojuegos del mismo nombre, Final Fantasy La Fuerza Interior, se consideró una maravilla técnica cuando debutó. Al utilizar un proceso avanzado de animación por computadora, los realizadores pudieron crear personajes y entornos fotorrealistas. Desafortunadamente, la innovadora animación también ayudó a impulsar el presupuesto de producción de la película a 137 millones. Y a pesar de tener las voces de las estrellas de Hollywood, como Alec Baldwin, Steve Buscemi y Bing Rams, los personajes animados por computadora se ven torpes y con gestos rígidos. Número 6. La caída del Imperio Romano. 1964. Pérdida estimada, $126 millones. Demostrando que no todos los fracasos financieros son necesariamente malas películas, La caída del Imperio Romano ahora es considerada como una de las mejores películas épicas que se hayan hecho. La película detalla inteligentemente las causas del declive de la civilización romana y presenta leyendas de Hollywood como Sophia Loren, Alec Guinness y Christopher Plummer. Sin embargo, su modesto desempeño en taquilla de 4.75 millones no fue suficiente para recuperar sus costos de producción de aproximadamente 20 millones.
Después de tomar en cuenta los costos adicionales de comercialización y ajustar la inflación, FilmSite estima que la caída del Imperio Romano perdió alrededor de 126 millones. Número 5. Las aventuras de Plutonage. 2002. Pérdida estimada, 126 millones de dólares. El actor Eddie Murphy experimentó un largo periodo de gran éxito financiero en la taquilla a lo largo de los años 80 y 90, pero fue Las aventuras de Plutonage en 2002 lo que marcó que su destreza en taquilla estaba llegando a su fin. Con un presupuesto de producción de alrededor de 100 millones y costos de comercialización de 20 millones, Las aventuras de Plutonage ganó solo 7.1 millones de dólares. Con un costo total de 120 millones, las pérdidas de la película fueron de poco más de 113 millones. Ajustada a la inflación, la película llega con una pérdida de 126 millones y es fácilmente la película de peor desempeño en la carrera de Murphy. Una película de la que nunca se ha recuperado. Número 4. Marte necesita madres. 2011. Pérdida estimada, 136 millones de dólares. Marte necesita madres, de Disney, es un libro convertido en película, cuyo techo no era tan alto para empezar. Con un presupuesto que empequeñece a algunas de las películas más grandes de todos los tiempos, acción en vivo, o animación, Marte necesita madres. Hubiera sido difícil incluso para que un estudio de animación como Pixar se beneficiara. Con un presupuesto de producción de 150 millones y costos de comercialización de más de 25 millones, Marte necesita madres. Tenía un largo camino por recorrer antes de simplemente llegar a un punto de equilibrio. Pero incluso el peor escenario del estudio no fue tan malo como las ganancias totales en taquilla de la película de 39 millones. Número 3. La Pirata. 1995. Pérdida estimada, 137 millones de dólares. Hasta el lanzamiento de Piratas del Caribe, La maldición del Perla Negra, en 2003, las películas con temática pirata habían sido consideradas malas para la taquilla. Principalmente debido al fracaso de La Pirata, que batió récords. A pesar de que se estrenó en 1995, los datos de taquilla de la película siguen siendo bastante atemorizantes, pero cuando esos mismos números se ajustan a la inflación, se vuelven aterradores. Antes de que el libro Guinness de récords mundiales la retirara de la mayor pérdida de taquilla, La Pirata de MGM estaba firmemente arraigada en primer lugar, con 10 millones ganados en la taquilla. Contra un presupuesto de 98 millones, junto con 17 millones en gastos de mercadotecnia. Ajustada a la inflación, La Pirata perdió un total de 137 millones y sigue siendo uno de los peores desastres financieros en la historia del cine. Número 2. 47 Ronin. 2013. Pérdida estimada, 151 millones de dólares. 47 Ronin tuvo varios problemas que superar desde el principio. Aunque comparte el mismo nombre que una epopeya japonesa de renombre, no tiene casi nada que ver con esa historia. Como resultado, la decisión de nombrar la película 47 Ronin probablemente solo confundió a los fanáticos de las películas anteriores con ese título, en lugar de otorgarle legitimidad a esta versión. En segundo lugar, si bien la decisión del estudio de utilizar a actores japoneses en su mayoría desconocidos en los papeles protagonistas de la película, además de Keanu Reeves, fue admirable, probablemente no ayudó a vender la película en los Estados Unidos. Finalmente, el enorme presupuesto inicial de 175 millones, pronto se incrementó a 225 millones. En parte debido a los costosos re-rodajes que el estudio realizó después de que tomó el control del proyecto del director Carl Reeves.
Número 1. El Guerrero número 13. 1999. Pérdida estimada, 190 millones de dólares. Buena Vista apostó a que El Guerrero número 13 aprovechara el enorme éxito de la adaptación de Crichton a Jurassic Park de algunos años antes. Pero la decisión del estudio de gastar enormes cantidades de dinero en la película finalmente fracasó. El costo total de esta película, que tiene a Antonio Banderas como protagonista, se ha debatido a lo largo de los años. Y algunos informes indican que podría ser el fracaso de taquilla más grande de todos los tiempos. Generalmente, se acepta que el costo total de la película fue de alrededor de 160 millones, un número impresionante para 1999. Si bien la película no fue terrible en la taquilla, ganando 61.7 millones, no fue suficiente para una película con un presupuesto completamente fuera de control. ¿Tú qué opinas? Deja en los comentarios cuál de estas películas no te parece mala. Espero te haya gustado este video. Suscríbete, activa la campanita y comparte.